Si me pides que salve el mundo, simplemente sacaré mi Warhammer 40K46, 60 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 46. La voz de Waldo era tranquila, como si enunciara un axioma matemático ya demostrado. Al instante siguiente, se movió. No hubo rugido de carga. Ni zumbido de energía. Solo una estela dorada, casi imperceptible a simple vista. El demonio, remendado con incontables cadáveres, ni siquiera había tenido tiempo de alzar su enorme guadaña de hueso. Waldo ya estaba frente a él. La lanza guardiana en su mano se lanzó hacia adelante de una forma que volvía a los principios primigenios de la guerra. El método más simple y, a la vez, el más esencial. El demonio rugió, blandiendo su guadaña de hueso en un intento de bloquear el ataque. Su poder caótico, capaz de distorsionar la realidad, formó una barrera de color negro púrpura con runas blasfemas en la hoja de la guadaña. Pero la lanza guardiana ni siquiera la tocó. En la punta de la lanza, sobre la aleación de oramita forjada por el mismísimo emperador, símbolo de racionalidad absoluta, brillaba una tenue luz dorada. La luz era pequeña, pero increíblemente pura, como la primera estrella nacida en el universo oscuro. La barrera de energía de un negro violáceo, al contacto con aquel destello de luz dorada, se derritió silenciosamente como hielo arrojado a un horno. Entonces la lanza se hundió de lleno. ¡Pum! Perforando con facilidad el pecho aparentemente indestructible del demonio, compuesto de incontables cadáveres. El inmenso impacto lanzó el enorme cuerpo del demonio hacia atrás. Su coraza se hundió, sus huesos se hicieron ánicos. Como una cometa con la cuerda rota, se estrelló contra 3 muros forjados de obsidiana. Finalmente, quedó clavado a las ruinas por un retorcido conducto psiónico que atravesaba el suelo. Saboreó su propia sangre psiónica oxidada y hirviente. Lo único que oía eran sus propios jadeos inútiles, como bramidos, que emanaban de cientos de almas simultáneamente. En esa fracción de segundo de dolor extremo y muerte inminente, un pensamiento que jamás había comprendido cruzó su mente, una mente compuesta de puro caos. ¿Cómo es esto posible? Mi poder caótico, ese poder capaz de distorsionar la realidad y fue destrozado por su existencia pura e inmaculada y como reventar una burbuja. Él no luchaba contra el poder y antes incluso de que terminara su análisis táctico, mientras su cuerpo aún intentaba recomponerse, la figura de Waldor ya había aparecido ante él como un fantasma, sin rastro de humo. Su velocidad era tan repentina que inducía a la desesperación. El demonio estaba a punto de abandonar su forma física, transformándose en una esfera de energía disforme pura para escapar. Pero la lanza guardiana de Waldor ya había golpeado primero. De una forma más pura e incomprensible, rozó suavemente su frente. La voluntad del emperador, unida a ella como una llave invisible, bloqueó instantáneamente toda conexión entre ella y la disformidad. No, y el miedo apareció en los ojos del demonio, compuestos por cientos de almas. Miró a la deidad dorada que tenía delante. Finalmente lo comprendió. No se enfrentaba a un guerrero. Se enfrentaba a la realidad misma. Una verdad absoluta e incuestionable, que no admitía falsedades. Waldo contempló aquella patética creación, despojada de todo poder. Simplemente hizo girar la lanza en su mano. Regresa a la nada. Pues el emperador prohíbe tu existencia. Al instante siguiente, llamas doradas brotaron de la punta de la lanza, purificando silenciosamente al enorme golem de carne, junto con su alma blasfema, hasta convertirlo en el polvo más primigenio del universo. Cambio de escena. Torre Negra, primera línea de defensa, perspectiva en primera persona, número 8. La guerra ha entrado en su fase más brutal. ¡Boom! Un proyectil de plasma explotó a su lado. La abrasadora energía azul blanquecina, como una serpiente furiosa, envolvió al instante a los 3 guerreros del trueno que lo rodeaban. Sus servoarmaduras emitieron un alarido penetrante bajo una temperatura capaz de fundir cerámica. Luego, junto con sus cuerpos indestructibles, se convirtieron en un charco de hierro fundido. ¡Maldita sea! Rugió el número 8 al salir de su escondite, disparando inútilmente con su pistola explosiva. Pero sus balas solo crearon leves ondas al impactar contra la posición defensiva formada por el escudo de energía que tenían enfrente. No. No podemos romper el cerco. Gritó furioso y frustrado otro líder de escuadrón por el comunicador. Su potencia de fuego es demasiado intensa. 7 de nuestros Land Raiders ya han sido destruidos.
El equipo Terminator también está fuertemente unido por sus alabardas de energía. Necesitamos apoyo de artillería pesada. Sin apoyo. La fría voz del comandante resonó por el canal de mando. El protocolo Esquifire no puede fijar como objetivo la estructura interna de la Torre Negra. Eres la única esperanza. El emperador te observa. La comunicación se cortó. Solo quedó un silencio sepulcral, lleno de estática. Y una desesperación aún más profunda. Número 8 observó a sus hermanos caer uno a uno a su alrededor. Observó sus cadáveres mutilados. En su mente, simplificada al extremo, por primera vez, un pensamiento desconocido cruzó fugazmente su camino. Moriremos aquí. Pero este pensamiento duró menos de un segundo. Fue completamente reemplazado por una furia más violenta, más primitiva. No. La misión debe completarse. Por el emperador. Arrojó la pistola de bombas vacía que tenía en la mano. Sacó la poderosa hacha de energía de su espalda. Y rugió por el canal de comunicación con el rugido más histérico de su vida. Todo el personal. Activar protocolo Terminator. Apuntar al generador de escudos enemigo. A toda costa. Ábranlo. El rugido del número 8, lleno de rabia y desesperación, resonó por el canal de comunicación hasta cada guerrero del trueno superviviente. Al instante siguiente, todos los guerreros del trueno que aún vestían sus servoarmaduras estándar hicieron lo mismo. Abandonaron sus inútiles disparos. Se deshicieron de todas sus armas inservibles. Entonces, como polillas atraídas por la llama, lanzaron una carga final y desesperada contra el impenetrable muro de luz formado por los escudos de energía. ¡Bum! 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 En el instante en que sus cuerpos tocaron el escudo de energía, fueron completamente vaporizados y desintegrados por la violenta energía. Ni siquiera una mota de ceniza quedó. Pero su sacrificio no fue en vano. Cada impacto hacía que el muro de luz emitiera un grito lastimero de tensión insoportable. Incluso el flujo constante de energía sobre el muro de luz provocaba una leve ondulación. ¿Qué están haciendo? ¿Usando sus cuerpos para agotar el escudo de energía? Locos. Unos completos locos. El público quedó completamente conmocionado por la trágica e insana escena que se desarrollaba ante sus ojos. La respuesta provino de los guerreros del trueno, ataviados con armaduras aún más pesadas, armadura prototipo Terminator. Aprovechando el momento en que el escudo fluctuó debido a la sobrecarga, lanzaron su torpe pero poderosa carga. Eran como tanques de asedio en miniatura, estrellándose con fuerza contra el ahora extremadamente inestable muro de luz. ¡Crack! Un sonido nítido como de cristales rotos. El escudo de energía aparentemente indestructible que los había contenido durante horas finalmente se hizo añicos tras la muerte de casi 1000 guerreros del trueno. Por el emperador. El número 8 miró a los guardias de élite Ursh tras el muro de luz destrozado. Sus rostros reflejaban horror ante la desaparición del escudo. Alzó su hacha de energía, dejando escapar un último rugido. Muerte. Cambio de escena. Torre Negra, subterráneo, parte más profunda. Narrado en primera persona por el capitán Waldo de la Guardia. Él y sus 300 camaradas vestidos de dorado habían despejado silenciosamente el último obstáculo que conducía a la sala del trono. Se encontraban ante una enorme puerta de palacio forjada con una mezcla de carne viva y obsidiana. Tras ella yacía el núcleo de Ursh. Waldo no intentó derribarla. Simplemente alzó su lanza guardiana y se arrodilló, como si diera la bienvenida a un rey. Al instante siguiente, una luz dorada, tan deslumbrante como el sol, surgió de la nada ante él. La luz se disipó. Una figura majestuosa, ataviada con una sencilla armadura dorada, emergió lentamente de la luz. Era el emperador. Había descendido personalmente. Ni siquiera miró la blasfema puerta. Simplemente extendió una mano y la empujó suavemente. ¡Pum! La aparentemente indestructible puerta del palacio, forjada con carne y magia, se desmoronó silenciosamente, como papel, convirtiéndose en una nube de polvo. Esto reveló la sala del trono, semejante a un abismo, y al colosal monstruo sentado en su centro, un ser que se había fusionado con la Torre Negra. Por fin has llegado, rugió Ursh, o mejor dicho, la fortaleza de carne y hueso compuesta de incontables conductos iónicos y almas atormentadas, con la fuerza de un trueno. Te he esperado mucho tiempo, dijo el emperador, mirándolo. Miró a ese falso dios que había robado el poder de la disformidad, intentando establecer su propio reino caótico en Terra. Simplemente negó con la cabeza con calma y extendió la otra mano. Una gran espada dorada llameante, hecha de fuego puro y voluntad, apareció en su empuñadura.
Se acabó, Ursh. La voz del emperador no fue fuerte, pero resonó como una ley inquebrantable del universo, sin dejar lugar a dudas. Porque no permitiré que existas, rugió Ursh, lanzando su ataque. Toda la Torre Negra cobró vida bajo su voluntad. Innumerables rayos de un negro violáceo, como serpientes vengativas, se lanzaron hacia la diminuta figura dorada desde todas direcciones. Pero el emperador ni se inmutó. Aquellos rayos caóticos, con el poder suficiente para desgarrar la realidad, se fundieron y desintegraron silenciosamente a menos de 3 metros de su cuerpo, como hielo y nieve al contacto con el sol. Era como si aquella cacofonía jamás hubiera existido en el ruido de fondo del universo. Entonces, el emperador alzó la espada llameante y la blandió suavemente hacia adelante. No hubo explosión estremecedora. No hubo energía capaz de destruir el mundo. Solo una luz dorada pura. La luz no era grande ni brillante, pero parecía contener el poder primordial del universo. Atravesó fácilmente a Ursh, la coraza indestructible compuesta de obsidiana y energía caótica. Luego, encendió su alma, rebosante de blasfemia y locura. No, y el miedo se reflejó en el enorme rostro de Ursh, formado a partir de la Torre Negra entera. Contempló su alma, que ardía desde dentro. Observó a la invencible deidad dorada, un aura tan clara como la verdad misma. Por fin lo comprendió. No se enfrentaba a un psiónico. Se enfrentaba a una verdad absolutamente incuestionable, que no admitía falsedad alguna. ¿Contra qué luchó y? Llamas doradas surgieron de la mismísima base de la Torre Negra, extendiéndose rápidamente hacia arriba. Purificando silenciosa y completamente toda la carne retorcida, todas las almas atormentadas, todas las runas blasfemas, hasta convertirlas en el polvo más primigenio del universo. Finalmente, cuando las llamas se extinguieron, la colosal torre que había coronado Terra durante milenios, como un boceto mal dibujado arrojado a un horno, se desvaneció silenciosamente en la nada, dejando solo un vacío perfectamente liso y cristalino. El alba atravesó la oscuridad que envolvía Terra, brillando desde el vacío fracturado, envolviendo lentamente al ser que permanecía en silencio en el cielo, blandiendo una espada llameante. Tal vez fue un grandioso símbolo de la culminación de esta gran hazaña, o tal vez fue simplemente el efecto de la luz y la sombra bajo el alba. En ese instante un dorado amanecer se alzó lentamente sobre Terra. El alba disipó toda la oscuridad. Como si un dios hubiera descendido. La simulación terminó. La imagen final se congeló en el enorme vacío cristalino que quedó tras la purificación total por las llamas doradas. Terra jamás volvería a tener un rey mago. La pantalla se atenuó. La majestuosa voz del ordenador central resonó lentamente. Quinta ronda de simulación narrativa unificación completada. Comenzando el cálculo de la puntuación final de la temporada 1. En la pantalla, las puntuaciones de Lian se dispararon hacia el cielo como una salva de cañón final. Consistencia lógica. 100 puntos. Complejidad de datos. 80 puntos. Potencial evolutivo. 85 puntos. Bonificación por riesgo. X1,3. Estrategia de supervivencia en condiciones extremas. 100 puntos. Puntuación total final. 474,5. Comenzando el cálculo de la puntuación total acumulada final y la clasificación. El nombre de Lian hizo un último sprint en la clasificación de puntuación total acumulada. Finalmente, se detuvo en el puesto 1001. 1001. Solo un puesto. Solo un puesto para entrar en la categoría B. Un suspiro de pesar resonó entre el público. Pero Lian miró la clasificación y simplemente sonrió con calma. Lo sabía. Este ya era el mejor resultado que podía lograr. La temporada 1 Orígenes ha finalizado oficialmente, continuó la voz del ordenador central. Felicitaciones a todos los jugadores que alcanzaron los criterios de avance a esta temporada. Has avanzado con éxito a la temporada 2 Era de los Héroes. Se distribuirán las recompensas de temporada. Tu civilización Imperio Humano ha alcanzado todos los criterios de avance, incluyendo unificar el planeta madre y establecer una autoridad centralizada. Desbloqueando el árbol tecnológico principal para la temporada 2, se ha desbloqueado viaje de luz más rápido, subespacio. Ya está aquí. La gran expedición. ¿Acaso está a punto de comenzar la gran expedición? Todos los fans familiarizados con la obra de Lian estaban eufóricos. Pero la voz del sistema principal no les dio mucho tiempo para celebrar. Antes del inicio oficial de la temporada 2. Se celebrará un desempate especial para los 2000 mejores jugadores de la clasificación general de esta temporada. Guerra por el trono.
El ganador de este desempate recibirá una recompensa suficiente para darle una gran ventaja al comienzo de la temporada 2 y... Recompensa extra. Comienza el emparejamiento de la guerra por el trono. En la pantalla de Lian, apareció lentamente el perfil de un oponente, rebosante de belleza tecnológica y orden. Civilización. Consejo Celestial. Creador. Consejero Jefe. Clasificación actual. 985. Nivel actual. B. Aquí viene. Es el consejero jefe. El guardián del nivel B. Un hueso duro de roer. Este sí que es un duelo de alto nivel. Lian observó a su oponente, apenas 100 puestos por encima de él. Por primera vez, una expresión solemne se dibujó en su rostro. Lo sabía. A partir de ese momento, todos sus ataques dimensionales anteriores, plagados de asimetría informativa y aplastamiento cognitivo, podrían resultar ineficaces. Estaba a punto de enfrentarse a un alma gemela que comprendía la guerra en su máxima expresión. Cambio de escena. Consejo Celestial, Centro de Datos del Consejo Omnisciente. Perspectiva principal, orador principal. Se encuentra en un espacio de datos compuesto de luz blanca pura. A su alrededor, se vislumbran imágenes virtuales de miles de miembros del Consejo, también ataviados con uniformes blanco plateados. Juntos, conforman un supergrupo de expertos capaz de realizar cálculos infinitos. Oponente identificado. La voz del orador es serena pero firme. Imperio humano, León. Puesto 1142. Características de la civilización. Centralización extrema, materialismo, alta tolerancia a las bajas, posee la infantería de élite genéticamente modificada guerreros del trueno. Iniciar análisis táctico. Al instante siguiente las grabaciones holográficas de todas las partidas anteriores de León se desglosan y reproducen simultáneamente en el espacio de datos. Cada detalle táctico. Cada movimiento de tropas. Incluso los datos de daño de cada bomba. Todo es sometido al análisis de macrodatos más preciso por este aterrador supercerebro. Varios minutos después, una imagen virtual vestida con una toga académica se pone de pie. Su Excelencia, Presidente. El informe de análisis de la primera fase está completo. Conclusión. Si bien el imperio humano ha demostrado un poder abrumador en la guerra terrestre, su civilización adolece de un defecto fatal. Carece por completo del concepto de economía. Todos sus recursos provienen de la forma más primitiva de saqueo. Su sociedad es una máquina de guerra distorsionada, que subsiste únicamente en base a la producción y el consumo. Este frágil sistema monorrecurso será nuestra mayor ventaja. El orador escuchó el informe y asintió con calma. Muy bien. Ordenen a la primera delegación comercial que parta de inmediato. Antes de que la guerra comience oficialmente, quiero comprar ese planeta industrial primero. La escena cambia de nuevo. Imperio humano, cápsula de creación de León. León observa a su formidable rival. A diferencia del orador, no analiza las debilidades militares del oponente. Abre su árbol tecnológico y, sin dudarlo, invierte la ingente cantidad de origen de civilización que acaba de adquirir en dos proyectos que parecen no tener ninguna relación con la guerra. Proyecto. Propaganda oficial, fundamentos teóricos. Origen de civilización requerido. 8000 puntos. Proyecto. Archivos del Historitor, fundamentos teóricos. Origen de civilización requerido. 7000 puntos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué clase de momento es este para estos proyectos vanidosos? El público, una vez más, estaba desconcertado por las acciones poco convencionales de Lian. Pero él simplemente miró con calma los dos iconos iluminados. Sus ojos brillaban con sabiduría. Lo sabía. Ante un oponente más racional que uno mismo, lo único que se puede hacer es corromper por completo su tablero de ajedrez con algo que es absolutamente incalculable. Ese algo es, la fe, y el odio. Guerra por el trono, fase de intervención previa a la guerra. Campo de batalla. Planeta industrial neutral, Planetija. Perspectiva principal. Titus, presidente de la primera fundición conjunta en el Planetija. Titus se sentía como si viviera en un sueño. Acarició el enorme escritorio frente a él, hecho de una madera lisa y desconocida, sintiendo el cálido tacto de sus dedos. Detrás de él se extendía un gran ventanal que iba del suelo al techo. Fuera del ventanal se abría su imperio fabril, un bosque de acero, y el cielo, eternamente teñido de un gris amarillento por los humos industriales. Pero hoy, su oficina estaba impregnada de una fragancia fresca que jamás había percibido. Provenía de una flor alienígena azul, que parecía contener todo el cielo estrellado, que florecía lentamente en el jarrón de cristal puro sobre el escritorio. Presidente Titus.
Un hombre con un uniforme ajustado blanco plateado se sentó frente a él con una sonrisa. Era el representante principal de la primera delegación comercial enviada por el Consejo Celestial. ¿Está satisfecho con este pequeño obsequio que le hemos presentado? Satisfecho, muy satisfecho, respondió Titus con una voz casi soñadora. Lo sabía. Esa flor, junto con el jarrón y toda la lujosa decoración de su oficina, de la que nunca había oído hablar ni visto antes, eran solo la punta del iceberg del poder de la otra parte. Entonces la sonrisa del representante principal se ensanchó. Deslizó suavemente un contrato electrónico, impreso en una pantalla de luz flexible, frente a Titus. En relación con el acuerdo de cooperación a largo plazo sobre asistencia técnica e intercambio de recursos que propusimos anteriormente. ¿Qué le ha parecido? Titus examinó el contrato. Observó los tentadores términos que podrían catapultarlo a él y a toda la clase de propietarios de fábricas que representaba a la cima de un solo golpe. No dudó ni un instante. Extendió la mano, que temblaba ligeramente por la emoción, y firmó al pie del contrato. Lo sabía. A partir de ese momento, él y la clase alta de su planeta se aliaron por completo con ese poderoso y civilizado futuro llamado Consejo Celestial. Cambio de escena. Dormitorio de trabajadores, 3000 metros bajo tierra, séptima zona minera, Estrella Forja. Narrado en primera persona por Viejo Perro. Este es un viejo minero que ha trabajado en la mina durante 50 años. Tos, 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 Viejo Perro está acurrucado en su pequeña cama hecha de unas pocas planchas de hierro oxidadas. Tose violentamente. Con cada tos, expulsa coágulos de sangre negra mezclados con polvo metálico de sus pulmones, ya llenos de agujeros por la silicosis. A su alrededor hay docenas de compañeros de trabajo, con los ojos tan entumecidos como los suyos, como muertos vivientes. El aire está impregnado de un olor agrio mezclado con sudor, aceite de motor y muerte. Esto es el infierno. Un infierno olvidado por Titus y su inflada élite de clase alta. Pero hoy, un invitado no deseado ha llegado a este infierno. Era un hombre vestido con una túnica gris harapienta. Su rostro estaba surcado de arrugas, como si lo hubieran esculpido con un cuchillo. Sus ojos brillaban con una luz sorprendente. No traía comida ni medicinas. Era el misionero del imperio. Solo traía una historia. La de un dios dorado que descendió sobre una tierra abrasada llamada Terra. Guiando a los mortales, tan oprimidos y esclavizados como ellos, derrocó a todos los tiranos y hechiceros que los maltrataban, estableciendo un paraíso en la tierra donde todos tenían trabajo y alimento. Ese mundo se llama el Imperio, dijo el misionero con voz ronca, pero impregnada de una magia capaz de encender la yesca. Y el nombre a ese dios dorado es, el Emperador. Es el salvador de todos los oprimidos. También es el padre benevolente de todos los trabajadores. Me lo prometió. El misionero miró a los trabajadores a su alrededor, quienes, por primera vez gracias a su relato, alzaron la cabeza, largamente entumecida. Sus ojos ardían con un fanatismo desbordante. Os concederá un mundo nuevo sin explotación ni opresión. Un mundo que de verdad nos pertenece a nosotros, los trabajadores. Exclamación de cierre. ¿De verdad existe un mundo así? Preguntó un joven obrero con la voz temblorosa por las lágrimas. Sí, asintió pesadamente el misionero. Luego sacó de su bolsillo un pequeño y tosco emblema de águila bicéfala de hierro. Siempre y cuando estén dispuestos a creer en él y a ofrecerlo todo para recibir su llegada, más allá de lo imaginable. Fuera de la escena simulada, se acabó. Hank, en la cabina de comentaristas, observó las dos escenas completamente distintas. Viendo cómo el planeta se desgarraba simultáneamente por el capital y la fe, dijo con un tono casi crítico. Este planeta está acabado. Gane quien gane al final, está destinado a ser completamente sumergido por una guerra civil sin precedentes. Mientras tanto, Liam y el orador frente a él, como dos maestros del ajedrez, observaban con calma la situación en el tablero que habían trastornado por completo, aguardando el momento decisivo. La fase de toma de ganancias comenzó oficialmente. La voz del ordenador central, como un veredicto final, resonó simultáneamente en los oídos de ambos contendientes. Por favor, envíenme sus planes operativos detallados para esta campaña en 15 minutos. Realizaré una pre-simulación interna de alta velocidad basada en la racionalidad, la eficiencia y la visión de futuro de sus planes. Quien presente el mejor plan recibirá las 5 fichas de ventaja estratégica. En la sala de planificación estratégica, el consejero jefe contempló la enorme mesa de arena holográfica del sistema estelar gemelo que tenía ante sí.
Sus ojos gris azulados, como los de un instrumento óptico de precisión, reflejaban innumerables rutas de ataque doradas, compuestas de datos y modelos. Dudó casi sin titubear. Sus dedos danzaron con rapidez sobre la mesa de arena, como los del pianista más virtuoso. Instrucciones precisas, cada una representando una solución racional y óptima, se introdujeron en el plan operativo. Consejo Celestial, plan operativo. Fase 1. Dominio del cielo. Objetivo. Controlar los cielos. Plan. Desplegar un total de 300 fragatas clase lanza ligera y 50 cruceros clase barrera de las flotas astrales primera, segunda y tercera. Utilizar nuestra ventaja tecnológica en escudos de fase y lanzas ligeras de largo alcance para lanzar un ataque de saturación a larga distancia contra la flota enemiga mientras se ensambla en órbita. Se espera que la flota orbital enemiga sea completamente aniquilada en 3 días estándar con pérdidas inferiores al 5%. Fase 2. Jaula de acero. Objetivo. Bloquear el planeta industrial y establecer la superioridad de recursos. Plan. Tras aniquilar la flota enemiga, separar la tercera flota para llevar a cabo un bloqueo orbital completo del planeta industrial fija. Simultáneamente, envíe la cuarta flota de ingeniería para establecer una base de suministros avanzada y una refinería orbital en el punto de Lagrange del planeta. Se espera que la capacidad del enemigo para obtener recursos externos quede completamente interrumpida en 10 días estándar. Fase 3. Lágrimas de los dioses. Objetivo. Obligar al enemigo a rendirse. Plan. Tras completar el bloqueo de recursos, lleve a cabo un bombardeo orbital prolongado, preciso y de alta precisión sobre la capital enemiga, Starterra. Priorice la destrucción de sus instalaciones militares, centros industriales y nodos de mando. Tras aniquilar por completo su potencial bélico, emita un ultimátum final. Este era un plan de guerra naval casi perfecto, impecable, de manual. Fuera de la pantalla de simulación. Magnífico. Hank observó el plan operativo, compuesto por innumerables datos precisos, y exclamó con genuina admiración. Cada paso es sólido y metódico. Cada paso maximiza sus ventajas. ¿Es este el nivel de un jugador de nivel B? Aterrador. Mientras tanto, al otro lado, el plan operativo de León permanecía inalterado. Simplemente miraba fijamente la mesa de arena, absorto en sus pensamientos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no lo escribe todavía? El tiempo se agota. ¿Acaso las tácticas del camino real del orador lo han aterrorizado? Justo cuando todos empezaban a preocuparse por él, León finalmente se movió. Extendió un dedo. Escribió una frase simple y brutal en su plan de batalla. Asalto total, objetivo. La superficie de la forja del planeta industrial, una masacre sangrienta. Luego hizo clic en enviar. ¿Eso es todo? Solo una frase. Maldita sea. Esto es tan superficial. ¿Qué diferencia hay entre esto y rendirse? El público estaba completamente atónito. No podían comprender el comportamiento casi autodestructivo de Lian. El ordenador central guardó silencio por un momento, como si confirmara si había recibido un documento incorrecto. Finalmente, anunció con su voz majestuosa. Se han presentado los planes de batalla de ambos bandos. Comenzará la presimulación de alta velocidad. El porcentaje de victorias en tiempo real se mostrará en el centro de la pantalla. Una enorme balanza apareció en la pantalla. En sus extremos se encontraban el Consejo Celestial y el Imperio Humano. En el momento en que comenzó la presimulación, la balanza se inclinó decididamente hacia el Consejo Celestial, sin el menor atisbo de emoción. Fríos datos aparecieron en la pantalla. Consejo Celestial, porcentaje de victorias. 91,3% Imperio Humano, porcentaje de victorias. 8,7%. Jajaja. Lo sabía. Una derrota total. Esto es una paliza. León por fin pagará las consecuencias de su arrogancia. Los seguidores del orador vitorearon con entusiasmo. Los pocos partidarios de León, sin embargo, sintieron que se les helaba la sangre. Dentro de la sala de planificación estratégica, el orador contempló los datos, que no le sorprendieron en absoluto. Su rostro, tan preciso como un instrumento de precisión, no reflejaba alegría, solo una calma pragmática. Al fin y al cabo, ese era el resultado que había calculado. Pero entonces, frunció el ceño de repente. Observó que el 8,7% de probabilidad de victoria del Imperio Humano, aunque lamentablemente bajo, era como un clavo obstinado, firmemente clavado, sin mostrar indicios de disminuir. «Qué extraño», murmuró para sí.
¿Por qué no bajó su probabilidad de victoria a 0 después de que mi flota los aniquilara? La simulación continuó. Sobre la mesa de arena, incontables puntos blanco-plateados que representaban la flota del Consejo, como un elegante banco de tiburones, destrozaban con facilidad los pocos puntos negros que representaban la flota imperial. El control de los cielos había estado firmemente en manos del Consejo desde el primer día de la simulación. Pero justo cuando la flota del portavoz se preparaba para bloquear Estrella Forja, se produjo una anomalía. Alerta. Se ha detectado un motín armado a gran escala en la superficie de Forge Star. Los alborotadores han tomado el control del 70% de las instalaciones industriales del planeta y todos sus centros espaciales. Alerta. Las comunicaciones externas de Forge Star han sido cortadas físicamente. Alerta. Hemos perdido completamente el rastro y el control de nuestras fuerzas terrestres. Una tras otra, brillantes alarmas rojas aparecieron frente al orador. Las balanzas que representaban la probabilidad de victoria comenzaron a oscilar lentamente hacia el otro lado a una velocidad visible. 80 y 70 y 60 y una expresión de asombro apareció en el rostro, generalmente tranquilo, del orador. Se puso de pie bruscamente, mirando fijamente la mesa de arena. Finalmente lo comprendió. Él y su consejo omnisciente habían calculado mal algo crucial desde el principio. Estaban usando una computadora para calcular a un loco. Pero a un loco nunca se le puede calcular. Las balanzas finalmente cruzaron la marca del 50%. Entonces, con una fuerza imparable, se desplomaron sobre el lado del Imperio humano. Presimulación completada. Determinación de la probabilidad de victoria final. Consejo Celestial. 31,4% Imperio humano. 68,6%. El ordenador central anunció el resultado final con su majestuosa voz. Imperio humano, plan de batalla, superior. Adquiridas las 5 fichas de ventaja estratégica. Se han adquirido las 5 fichas de ventaja estratégica, dijo el estratega con la fuerza de un golpe de martillo. Dentro de la sala de planificación estratégica, el orador principal contempló su pila de fichas, ahora completamente vacía, y luego a Liang, que sostenía 5. Por primera vez, una grieta inconmensurable apareció en su rostro, tan liso como un instrumento de precisión. Había perdido. Había perdido la primera ronda incluso antes de que la guerra comenzara oficialmente. Ahora, por favor, pasen a la sala de oración, dijo el estratega sin emoción. Elijan una intervención del destino para su civilización. Dentro de la sala de oración, Liang observó la extensa lista de intervenciones del destino. No apostó como antes, porque sabía que este oponente era diferente. Necesitaba añadir la mayor protección posible para sus soldados, que estaban a punto de entrar en la carnicería del campo de batalla. Extendió la mano. Cambió esas 5 fichas ganadas con tanto esfuerzo por la bendición más simple, pero a la vez más letal. Consumiendo 1 ficha, selecciona estado de la tropa. Nuestras fuerzas aliadas obtendrán el estado intrépido en esta batalla, aumentando su umbral de colapso moral en un 50%. Consumiendo 2 fichas, selecciona mejora estratégica. Nuestros guerreros del trueno estarán equipados con el mochila de salto furia modelo temprano en esta batalla y obtendrán la capacidad de realizar un asalto orbital por única vez. Consumiendo 2 fichas, selecciona ventaja enemiga. Los marines del Consejo Celestial enemigo experimentarán una demora grave e inexplicable en su apoyo logístico durante la batalla. No eligió ninguna mejora para la flota. En el panel de comentarios, Hank frunció el ceño al ver la elección de León. Lo está apostando todo a tierra. ¿Realmente pretende? Continuó el profesor Eli con voz grave. Usar toda su flota para asegurar una oportunidad de aterrizaje. Simulación de guerra, comienza oficialmente. La pantalla se abrió. Consejo Celestial, fragata clase lanza de luz, puente orgullo estelar perspectiva principal, Capitán Erich. Erich bebió con elegancia una copa de vino tinto que desprendía aroma a fruta alienígena. A través del enorme ojo de buey holográfico, observó la flota enemiga, cuyo óxido y salvajismo se acumulaban lentamente en la distancia. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Un patético montón de chatarra y plegarias, dijo con desprecio a su primer oficial. Transmite mis órdenes. Carguen las baterías primera, segunda y tercera de lanza de luz. Quiero borrar estas aberraciones del espacio con la primera salva. Sí, capitán. Mientras tanto, Imperio Humano, nave insignia transportadora de montañas, puente perspectiva principal, comandante imperial. Sus pensamientos estaban desprovistos de miedo y vacilación.
Solo la fría y suprema orden, casi cósmica, establecida por el emperador antes de que comenzara la guerra. A toda costa. Envíen la carga a Estrella Forja. Dio su primera y última orden desde el inicio de la guerra a toda la flota. Todos los motores de la flota al 120%. Objetivo. La formación central de la flota enemiga. Embórrenlos. ¿Qué? ¿Qué acabo de oír? Embórrenlos. Va a usar toda su flota para chocar contra ella. El público quedó atónito ante la orden insensata y primitiva del comandante imperial. En pantalla, todas las naves imperiales, incluyendo el gigantesco Mountain Mover, al recibir la orden, se comportaron como una manada de bisontes suicidas con la cola en llamas. Toda la energía que debería haberse usado para armas y escudos se vertió frenéticamente en sus motores. Las naves escupieron llamas de plasma cegadoras sin precedentes desde sus popas, casi desgarrándose. Luego, dejando tras de sí largas estelas de condensación como cometas, embistieron la meticulosamente diseñada y artísticamente formada formación de la flota del Consejo Celestial. ¡Alerta! ¡Alerta! Un grito penetrante resonó desde el puente del Star Pride. Flota enemiga detectada acercándose a toda velocidad hacia nuestra posición. Sus escudos de energía están desactivados. Sus sistemas de armas están fuera de servicio. Son un montón de malditos, terroristas suicidas. La elegante sonrisa de Erich se congeló en su rostro. La copa de vino que sostenía se le resbaló y se hizo añicos sobre la impoluta cubierta, convirtiéndose en un charco de sangre. Fuego y... rugió con voz onírica. Fuego. 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 La flota del Consejo Celestial finalmente inició su elegante pero letal contraataque. Rayos de luz, como lágrimas de los dioses, rasgaron el universo oscuro, impactando con precisión las naves imperiales que se abalanzaban sobre ellas. ¡Bum! 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 Una tras otra, las naves de guerra imperiales, oxidadas y emanando un aura salvaje, eran como frágiles cáscaras de huevo ante aquellos rayos de luz capaces de perforar continentes. Fácilmente perforadas y detonadas, se convirtieron en racimos de deslumbrantes y silenciosos fuegos artificiales. Pero ninguna retrocedió. Ninguna escapó. Simplemente usaron sus cuerpos en llamas para abrir un camino de muerte y acero para sus camaradas que las seguían. Finalmente, tras sufrir más del 70% de bajas, la enorme proa del Mountain Mover, como una cordillera en movimiento, dejó tras de sí una estela de llamas furiosas. Se estrelló con fuerza contra la vulnerable sección central del Star Pride. ¡Bum! El vacío no transmite el sonido, pero cada alma pareció oír aquel grito lastimero de acero, tan poderoso como para desgarrar el universo. La enorme proa del Mountain Mover, como una cordillera en movimiento, ahora envuelta en llamas furiosas, se estrelló violentamente contra la frágil sección central del Star Pride. El tiempo pareció dilatarse en ese instante. Luego, en absoluto silencio, estalló una destrucción aún más violenta. El elegante casco del Star Pride, forjado en una aleación blanca y lisa, quedó como porcelana golpeada por un martillo al rojo vivo. Al instante, se hundió y se agrietó. Innumerables fragmentos y metal retorcido, como pétalos de muerte en flor, volaron en todas direcciones. Y el Mountain Mover, tras cumplir su última misión, se desintegró lentamente y se desplomó bajo el inmenso retroceso del impacto. Finalmente, se transformó en una tumba de acero aún mayor. Destrucción mutua. ¿De verdad cambió su nave insignia por una de sus naves de escolta? Loco, un completo loco. El público quedó totalmente conmocionado por esta trágica y contundente escena inicial. Pero Hank, en la cabina de comentaristas, miraba fijamente el cementerio de acero compuesto por incontables restos y fragmentos. Sus ojos brillaban con una intensidad sin precedentes. No, no. Esto no es destrucción mutua. Esto es, un trampolín. Usó la destrucción de toda su flota para crear una posición de asalto a casi cero distancia, para su verdadero as bajo la manga. Antes de que terminara de hablar, docenas de sombras negras como la boca del lobo, como huevos de la muerte que eclosionaban de los cadáveres de gigantes de acero, surgieron repentinamente de los restos aún humeantes de las naves de guerra imperiales. Eran torpedos de abordaje. Dejando tras de sí largas llamas, penetraron con una fuerza imparable las naves del Consejo Celestial, cuya formación se había visto sumida en el caos por la colisión con sus naves insignia. ¡Bum! 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 La enorme broca termoplástica en la punta del torpedo se activó al instante, fundiendo el robusto blindaje del casco en un fluido hierro fundido de color rojo anaranjado.
Entonces, la escotilla trasera del torpedo estalló. Un grupo de gigantes silenciosos, ataviados con armaduras de poder negras y carbonizadas, irrumpieron como proyectiles disparados por una escopeta, perforando brutalmente los órganos internos de aquellas naves estelares de diseño artístico. Consejo Celestial, Orgullo Estelar, pasaje principal del sector C narrado en primera persona por Sigma, 7, capitán del escuadrón de élite del cuerpo de marines. Alarma. Alarma. Los sectores C, D y F del casco han sido abordados simultáneamente por el enemigo. Repito. Nos han abordado. La estridente alarma y los gritos de pánico resonaron por todo el puente de mando. Pero el rostro de Sigma, 7 permaneció inexpresivo. Él y sus 9 hombres, ataviados con armaduras de deflectoras cinéticas ligeras y armados con carabinas de pulso de alta precisión, ya se encontraban en la única ruta hacia el puente en el momento en que sonó la alarma. Una trampa mortal perfecta, de manual, estaba preparada. 3 búnkeres temporales, cada uno construido con escudos de energía, formaban una sólida red de fuego triangular. 2 drones tácticos de tipo enjambre, suspendidos sobre el techo, escaneaban silenciosamente el campo de batalla en tiempo real, proyectando toda la dinámica del terreno sobre las gafas tácticas de cada miembro del equipo. El ángulo de cada búnker, la posición de cada dron, la potencia de cada carga explosiva se habían simulado decenas de miles de veces. Aquel lugar se había transformado por completo en un auténtico matadero. Atención, todas las unidades. Sigma, 7, a través de su visor táctico integrado, observó la enorme brecha en el casco, de la que aún emanaba humo negro a lo lejos. Dio la orden con un tono frío e inexpresivo. Esperen a que entren en la zona de matanza. Entonces, abran fuego a discreción. Por el consejo. Mientras tanto, al otro lado. Desde la perspectiva principal, Thunder Warrior 8. Él y su escuadrón acababan de salir del estrecho espacio impregnado del fuerte olor a aceite de motor de los torpedos de abordaje. Ante sus ojos se extendía un túnel metálico futurista e impoluto, que brillaba con una suave luz blanca. Al final del túnel se divisaban varios escudos de energía apenas visibles, y tras ellos acechaban enemigos que parecían modelos con trajes ajustados y una emboscada, anunció la voz metálica del jefe de escuadrón por el comunicador. ¿Deberíamos usar una maniobra táctica?, preguntó un joven soldado. El capitán no respondió. En su cerebro, saturado de incontables doctrinas tácticas, brilló el primer principio de la guerra urbana, grabado a fuego en sus almas por sus instructores con sangre y muerte durante la guerra de unificación, y las paredes no eran más que puertas más gruesas. Simplemente alzó su espada motosierra y la atacó con fuerza contra la pared a su lado, hecha de una aleación lisa desconocida. ¡Zas! Fuera de la escena simulada. No. Imposible. Él está ahí, murmuró Ann con desesperación, observando cómo se desarrollaba la escena. Está empezando a derribar paredes otra vez. Los ojos del profesor Eli brillaron con una luz aterradora. No, esto no es derribar paredes. Esta es una táctica clásica de usar la ventaja asimétrica contra una trampa simétrica! Exclamación de cierre. El Consejo Celestial creía que estaban jugando un juego de disparos bidimensional de puntería y cobertura. Pero los guerreros del trueno han dado la vuelta a su tablero de ajedrez. En la pantalla, Sigma, 7 miraba con calma a través de su visor táctico, esperando a que esos insensatos bárbaros cayeran en su trampa mortal cuidadosamente diseñada. Pero entonces ¡boom! Un rugido ensordecedor provino de su lado. Se giró bruscamente y vio una escena que jamás olvidaría. La pared de aleación, aparentemente indestructible, en la que él y su escuadrón confiaban para sobrevivir, crujió bajo el peso, emitiendo un sonido penetrante y chirriante. Entonces, explotó hacia adentro con un rugido ensordecedor. Un gigante revestido con una armadura de poder negra y carbonizada, como un demonio que emergía del infierno, apareció en su flanco vulnerable. En su mano blandía una espada sierra que rugía con furia. El cerebro de Sigma, 7, esa sofisticada computadora de lógica y razón, colapsó por completo en ese instante. Porque ninguno de sus planes tácticos incluía y qué hacer cuando el enemigo convierte tu cobertura en una puerta. Throne War, simulación de guerra. Campo de batalla. Planeta industrial, Forge Star. La historia se desarrolla desde la perspectiva de Capelius, comandante del 7 Regimiento de Marines Hoja de Plata del Consejo Celestial. Capelius sentía que se volvía loco. Observó a través de la impecable escotilla de su camarote de mando la caótica ciudad que se extendía a sus pies, ahora completamente envuelta en llamas.
Su mundo mental, construido con los datos más precisos y la lógica más racional, se desmoronaba poco a poco. 3 días atrás, cuando lideró a sus 50.000 marines de élite, equipados con tanques flotantes repulsivos de última generación y rifles de pulso, en su desembarco en este planeta, creyó que sería una guerra colonial perfecta, de manual. Su misión era simple: eliminar la vasta pero mal equipada carne de cañón lanzada en paracaídas por el Imperio. Así podría apoderarse fácilmente de tesoro de inagotables recursos industriales. Antes de esto, incluso había simulado más de 1000 soluciones tácticas óptimas para esta guerra aparentemente invencible en su entorno de simulación táctica. Pero a pesar de su meticulosa planificación, pasaron por alto algo fundamental: el corazón humano. Mina subterránea, tercer distrito de fundición, estrella forja. Perspectiva principal. Soldado raso del ejército auxiliar imperial, Orik. Orik se sentía como en el paraíso. Él y sus cientos de camaradas se escondían en un pozo minero que habían abierto a la fuerza con explosivos. Ante ellos se extendían montañas de comida enlatada y barritas energéticas. Eran el botín que habían capturado de un punto de suministro de primera línea de los marines del Consejo, a quienes acababan de aniquilar. Detrás de ellos se encontraba el viejo minero conocido como Viejo Perro, y sus miles de compañeros mineros, que conocían esta laberíntica mina subterránea como la palma de su mano. «Esas latas de comida del Consejo están bajando otra vez», exclamó un joven minero de vigía. «Un pelotón, más o menos. Y tienen aerodeslizadores, son rapidísimos. Que os den». Escupió con furia al suelo un veterano barbudo del ejército auxiliar. «Que vengan. Este es nuestro territorio. Viejo lobo, toma a unos cuantos hombres y abre la válvula de esa zona de gas allá adelante. Todos los demás. Síganme. Prepárense para tenderles una trampa. Fuera de cámara. Guerra de guerrillas. Guerra de túneles. Y esa maldita guerra por poderes». Hank observaba cómo el escuadrón de élite de los marines parlamentarios era constantemente dividido y rodeado en la compleja mina subterránea, para luego ser diezmado lentamente por las trampas más rudimentarias y los ataques suicidas más descabellados. Su tono reflejaba asombro. Ese presidente de la Cámara cometió un error fatal. Pensó que iba a librar una guerra de aniquilación. Pero lo arrastraron a una guerra de contrainsurgencia. Y la guerra de contrainsurgencia es la pesadilla de todas las unidades de élite. En pantalla, Capellius veía cómo los puntos azules que representaban a sus escuadrones desaparecían uno a uno en el mapa táctico. La ira se encendió en sus ojos gris azulados, generalmente racionales. Inútiles. Un montón de basura inútil. Golpeó con el puño la plataforma de mando frente a él. 50.000 marines interestelares equipados con motores de repulsión y armas de pulso. Y los han arrastrado por un montón de malditas alcantarillas. Unos campesinos con tuberías de hierro oxidadas y explosivos. Rápido. Transmite mis órdenes ahora mismo. Rugió a su ayudante. Reúne todos los tanques flotantes de repulsión. Quiero arrasar esa maldita zona minera, con todas las ratas que hay dentro. Borrarla por completo de la superficie. Pero, comandante, y un atisbo de vacilación apareció en el rostro del ayudante. Hacerlo destruirá por completo el valor industrial de esa zona minera. El consejo y me da igual. Rugió Capellius como una bestia salvaje enfurecida. Los quiero muertos. Mientras tanto, en el centro de mando provisional terrestre imperial, el frío comandante de mediana edad observaba la enorme flecha roja que representaba a las fuerzas de tanques del consejo sobre la mesa de arena, que se dirigía hacia la séptima zona minera. Una sonrisa, como la de un cazador que divisa a su presa y la ve caer finalmente en su trampa, se extendió por su rostro. Ha picado el anzuelo. Dio la orden a su oficial de comunicaciones. Ordene a todas las legiones auxiliares que acechan en la séptima zona minera. Comiencen el cerco. Simultáneamente, hizo una pausa, con la mirada fija en la parte más profunda del puesto de mando, donde cientos de gigantes de acero, silenciosos como estatuas, permanecían inmóviles. Ordene a los guerreros del trueno. Prepárense para el golpe final. Throne War, simulación de guerra. Battlefield. Planeta industrial, Planetia. Capellius se ha vuelto loco. El comandante terrestre del Consejo Celestial, quien siempre había defendido la razón y la elegancia como sus principios rectores, finalmente enloqueció tras ser asediado durante 10 días por una interminable avalancha de consumibles. Dio la primera y última orden de su carrera militar, sin importarle las bajas. Reúnan todos los repugnantes tanques flotantes.
Luego, arrasen por completo esa maldita séptima área minera, semejante a un nido de ratas, desde la superficie. ¡Bum! Retumbo. Docenas de tanques futuristas, de un blanco plateado, como un grupo de enfurecidos gigantes de acero, apuntaron sus cañones de pulso, comparables a los cañones principales de las naves espaciales, a la oscura mina que aún rebosaba de combatientes de la resistencia. Entonces dispararon al unísono. La tierra aulló. Las montañas se derrumbaron. Un bombardeo devastador, capaz de alterar la corteza terrestre, comenzó. Mientras tanto, en el Comando Provisional Terrestre Imperial, el frío comandante de mediana edad observaba cómo la enorme flecha roja que representaba a las fuerzas blindadas del Consejo sobre la mesa de arena convergía finalmente en la entrada de la séptima zona minera. Una sonrisa escalofriante, como la de un cazador que ve a su presa caer en una trampa, apareció en su rostro. Ha picado el anzuelo, ordenó a su oficial de comunicaciones. Ordene a todas las unidades auxiliares de carne de cañón que merodean por la séptima zona minera. Comiencen el cerco. Al segundo siguiente, en todas direcciones del campo de batalla envuelto en fuego de artillería, tras incontables colinas, en incontables cañones, dentro de incontables posiciones de camuflaje derruidas, soldados auxiliares harapientos y con la mirada perdida, aferrados a explosivos antitanque, surgieron como fantasmas vengativos que se arrastraban desde el infierno. Su número era 10 veces mayor que el de las fuerzas blindadas del Consejo. No, 100 veces mayor. No. Consejo Celestial, Estrella Capital, Centro de Datos del Consejo Omnisciente. El portavoz principal contempló los incontables puntos azules que de repente se iluminaron desde todas direcciones sobre la mesa de arena. Observó cómo su fuerza de tanques de élite, de la que tanto se sentía orgulloso, era instantáneamente engullida por este vasto océano de hormigas azules. Por primera vez, una expresión vacía apareció en su rostro, tan precisa como un instrumento de precisión. Había perdido. Completamente derrotado. Había perdido por culpa de sus cálculos más preciados. Porque él y su consejo omnisciente nunca habían podido incorporar la variable más absurda a su modelo de cálculo. Cuando el oponente nunca pretendió que sus soldados regresaran con vida. ¿Cómo se puede librar una guerra así? Su excelencia el portavoz, resonó una voz fría y sintetizada en su oído. Las fuerzas terrestres han sido completamente aniquiladas. Forge estará caído por completo. Nuestro potencial bélico ha disminuido en un 70%. Según el modelo de solución óptima, nuestras posibilidades de seguir resistiendo son cero. El orador guardó silencio. Cerró lentamente sus cansados ojos. Tras un largo rato, con voz seca y amarga, dio su última orden como comandante. Comunicación con el Imperio Humano. Necesito hablar con su comandante. Al mismo tiempo, Consejo Celestial, Estrella Capital, afueras del Templo de Computación Perspectiva Principal, Guerrero del Trueno N8. Boom. Un rugido ensordecedor. La aparentemente indestructible puerta del templo, construida con superaleación y escudos de energía, fue derribada por un guerrero del trueno ataviado con armadura prototipo Terminator, cuyo cuerpo era un ariete. Él y sus 10 hermanos, también ataviados con armadura Terminator, como un grupo de demonios de acero de la mitología antigua, entraron silenciosamente en el futurista templo, un complejo de incontables motores lógicos y servidores de datos. Ante ellos se alzaban cientos de soldados con trajes de combate blanco plateado, la última línea de defensa del Consejo. La Guardia de la Verdad. Empuñaban rifles de pulso con la potencia suficiente para perforar el blindaje de una nave espacial. Pero ante estos colosos de acero, que durante mucho tiempo habían considerado la muerte su hogar, toda su resistencia, todo parecía tan pálido. La batalla comenzó. Y terminó en un instante. El número 8 observó los cadáveres blanco-plateados esparcidos por el suelo. Alzó el hacha de energía en su mano. Apuntando al servidor central, que aún parpadeaba con ingentes cantidades de datos, que representaban la inteligencia superior de esta civilización, lo derribó con fuerza. La simulación terminó. La pantalla se apagó. La majestuosa voz del ordenador central resonó lentamente. El núcleo de mando del Consejo Celestial ha sido destruido. Resultado. Fracaso total. Victoria final. El Imperio Humano, León. La simulación terminó. La imagen final se congeló en el templo de la computación, reducido a un montón de chatarra humeante por los guerreros del trueno. La pantalla se atenuó. La majestuosa voz del ordenador central resonó lentamente. El núcleo de mando del Consejo Celestial ha sido destruido. Resultado. Fracaso total.
Victoria final. Imperio humano, León. Pero justo cuando el ordenador central estaba a punto de calcular las recompensas, una voz cansada resonó de repente en toda la arena. Era el orador principal. Me opongo. Toda la arena estalló en un clamor. ¿Objeción? ¿A qué se opone? ¿Una derrota es una derrota? ¿Acaso va a hacer trampa? El orador ignoró los murmullos. Simplemente alzó la cabeza, sus ojos gris azulados, como los instrumentos ópticos más precisos, fijos en el ordenador central suspendido en el centro. Según la regla 72, el requisito para activar el acuerdo de alto apostador es que el participante tenga intervención cero durante la fase de intervención del destino. Y el participante, León, señaló a la figura que había permanecido en silencio. Claramente usó sus 5 fichas de ventaja estratégica. Eligió asalto intrépido para sus mercenarios. Eligió asalto orbital para sus guerreros del trueno. Incluso lanzó una maldición de retraso logístico sobre mis marines. No cumple con el protocolo de activación. Solicito al sistema central que cancele su ponderación de recompensa del 50%. La voz del orador era potente y resonante. Era el último vestigio de dignidad y la última confianza de un perdedor. Lo que dijo parece tener sentido. Sí, León usó todas sus fichas. Esto se va a poner interesante. ¿Acaso se avecina un giro inesperado? El chat estalló al instante. Todas las miradas estaban fijas en la computadora central, esperando su veredicto final. La computadora central permaneció en silencio un instante. Luego, su rostro borroso, compuesto de luz, se volvió hacia el orador. Una voz majestuosa resonó lentamente. Objeción válida. Ahora, comencemos la revisión final de validez de todas las acciones realizadas por el participante Lian durante la fase de intervención del destino. Una grabación completa de las acciones de Lian en la sala de oración apareció en la pantalla. En el vídeo, Lian efectivamente eligió esas 3 bendiciones. Pero justo antes de presionar el botón confirmar, Lian sonrió repentinamente. Luego abrió un menú oculto que nadie había notado. Convertir bendición en declaración. ¿Qué es esto?, preguntó el orador, completamente atónito. En la cabina de comentaristas, el profesor Eli Winter contempló aquella opción desconocida, absorto en sus pensamientos. Entonces, como si recordara algo, abrió de golpe el reglamento del torneo. Entre esas decenas de miles de páginas de reglas, en una cláusula suplementaria, encontró la respuesta. Dios mío, y los ojos del profesor Eli reflejaban una conmoción indescriptible. Es el protocolo de niebla de guerra. Cualquier jugador puede fingir elegir ciertas intervenciones del destino en la sala de oración, pero tras la confirmación final, puede optar por convertirlas en una declaración de guerra confidencial. Esta declaración no tendrá un impacto sustancial en la batalla, pero se comunicará unilateralmente a tu oponente antes de que comience la guerra. Esto no es una bendición. La voz del profesor Eli tembló ligeramente. Esto es pura guerra psicológica. Un engaño táctico para confundir y desorientar al oponente. La IA confirmó la afirmación del profesor Eli. En el último momento, el jugador León convirtió todas sus intervenciones elegidas en declaraciones de guerra. Por lo tanto, sus fichas de ventaja estratégica consumidas fueron y 0. El protocolo de alto riesgo se ha activado. Su objeción no es válida. Entonces, la IA se dirigió al orador, completamente petrificado, con un tono casi compasivo. Mientras tanto, su engañosa declaración de guerra ha sido enviada a su comandante. La escena cambió a la perspectiva del orador. Vemos que, antes de que comenzara la guerra, su comandante sí recibió un infame advertencia. La moral de las fuerzas auxiliares enemigas es extremadamente alta. Advertencia. Los guerreros trueno enemigos poseen capacidades de asalto orbital. Advertencia. Nuestra logística podría estar en riesgo. La verdad ha salido a la luz. El orador se equivocó en cada paso de la guerra. Desde el principio, había estado elaborando planes erróneos basados en esa información falsa. Lian no solo obtuvo el 50% de la bonificación gratis, sino que también usó esas 5 fichas, que deberían haber servido para canjear por bendiciones, para tenderle una trampa a su oponente que estaba condenada desde el principio. Solicito un diálogo final con el comandante del Imperio Humano. Toda la arena estalló en conmoción. Era la primera vez desde el inicio de la competición que un perdedor solicitaba un diálogo al ganador. El ordenador central guardó silencio un instante, como sopesando la racionalidad de la solicitud. Finalmente, respondió. Solicitud concedida.
Una pantalla de comunicación apareció ante Lian. En ella se veía el rostro del consejero jefe, un rostro lleno de sabiduría y racionalidad. Pero en ese momento, su rostro reflejaba una profunda confusión. No entiendo. El consejero principal miró a Lian y le formuló la pregunta que él y su consejo omnisciente habían calculado miles de millones de veces tras la fallida presimulación, sin encontrar aún respuesta. Tus tácticas están plagadas de fallos. Tus sacrificios son vanos. Tu victoria se basa en pura barbarie y locura. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema central determinó que eres superior a mí? Lian lo miró. Viendo a este patético idealista que, hasta el último momento, seguía intentando comprender la guerra a través de las matemáticas, simplemente preguntó con calma. Orador, ¿conoces la esencia de la guerra? Es una continuación de la política, respondió el orador sin dudar. No, León negó con la cabeza. La esencia de la guerra son las matemáticas. Esta respuesta dejó completamente atónito al orador, pues se suponía que esa era su respuesta. Sin embargo, una sonrisa diabólicamente fría apareció en el rostro de León. Tus cálculos difieren de los míos. En tu modelo matemático, una fragata clase lanza ligera podría valer 1.000.000. Un marine de élite podría valer 10.000. Así que harías lo que fuera por evitar su pérdida. ¿Es cierto? El orador guardó silencio. Porque León tenía razón. Pero en mi modelo León levantó un dedo, un soldado auxiliar sin entrenamiento vale 1. Y un guerrero del trueno equipado con las mejores armas vale y en ese momento, rió de repente. Y sigue valiendo 1. Una nave insignia como el Montan Mover y su valor sigue siendo 1. Porque ante el resultado final de la victoria y todo coste que no se puede convertir en victoria es inútil. Por lo tanto, y León miró al orador, cuya visión del mundo había sido completamente destrozada por sus diabólicas matemáticas. Pronunció la conclusión final en un tono compasivo pero innegable. Use mi flota, que vale 100. Para intercambiarla por la movilidad de tu flota, que vale 10 millones. Use mis tropas auxiliares, que valen 100.000. Para intercambiarlas por las líneas de suministro de tu regimiento de marines, que valen 500 millones. Finalmente, usé a mis guerreros del trueno, que valen 1.000. Para intercambiarlos por tu trono, que vale infinito. Dime, orador. ¿Quién ganó este problema matemático? El orador abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Su cerebro, como una supercomputadora, colapsó por completo en ese instante. La comunicación se cortó. La batalla, la guerra por el trono, terminó oficialmente. La temporada también concluyó oficialmente. La voz del ordenador central resonó majestuosamente. El reparto final de recompensas está en marcha. El Imperio Humano obtiene la recompensa básica por victoria. 10.000 puntos de creación de oráculo, PG. El creador León ha activado el protocolo del mártir. Protocolo de alto riesgo activado. Valor ponderado. 100%. Recompensa final del asentamiento. Puntos de creación de oráculo, PG. 20.000. Según las reglas, el vencedor saqueará todo el origen de civilización restante del perdedor. Liquidación de origen en curso y el tótem que representaba al Consejo Celestial en la pantalla se atenuó instantáneamente, transformándose en un torrente de datos de un blanco plateado increíblemente puro que se precipitó hacia el águila bicéfala negra azabache sobre la cabeza de León. Despeje completado. Felicidades, Lian. Has obtenido un total de 50.000 puntos de origen de la civilización. 50.000 puntos. Dios mío. Ha aniquilado por completo a un peso pesado de rango B. Lian miró su cuenta de recursos, ahora repleta de una abundancia sin precedentes. Lo sabía. Había llegado el momento. A continuación, se anuncia la lista de todos los jugadores que han avanzado a la segunda temporada, Era Heroica. La voz del ordenador central continuó. Primer puesto. Equipo Kaleidoscope, segundo puesto. Cluster Prometheus, 984 puestos. Susurradores, Y. La voz del ordenador central hizo una breve pausa. 983 puestos. Imperio Humano, Lian. Felicidades a los 1000 jugadores mencionados. Han avanzado con éxito. Se otorgan los privilegios exclusivos de rango B. Privilegio desbloqueado. Ojo de la verdad. Efecto. Puedes consumir GP para ver todas las grabaciones de partidas anteriores de todos tus oponentes del mismo nivel en la siguiente ronda de JCJ. Por fin una leve sonrisa expectante apareció en el rostro del ordenador central, compuesto de luz.
Les deseo a todos un agradable mes de descanso. Espero que puedan seguir sorprendiéndome en la aún más brutal era de los héroes. Lian abandonó la arena. Miró su origen de la civilización, que ascendía a la asombrosa cifra de 55.000 puntos. Abrió la que había sido el mayor misterio desde el primer capítulo y proyecto. Primarca. Origen de la civilización requerido. Y un número astronómico impresionante apareció lentamente en la pantalla, provocando que incluso Lian sintiera una sensación de asfixia. 200.000. Comenzó la temporada baja. Un mes de absoluto silencio. Para la mayoría de los jugadores que sobrevivieron a la primera temporada, fue una fiesta. Celebraron su ascenso, disfrutando del inmenso prestigio y la riqueza que les brindaron sus mejores posiciones. Pero para Lian, la guerra estaba lejos de terminar. Dentro de la cápsula de creación, Lian contempló sus 55.000 puntos de origen de la civilización y los igualmente abundantes 34.500 puntos de creación del oráculo. A diferencia de otros jugadores novatos que se hicieron ricos de repente, él no malgastó inmediatamente esos recursos ganados con tanto esfuerzo. Simplemente activó con calma ese nuevo privilegio con el que soñaban todos los jugadores de rango B. Ojo de la verdad. Introduzca el nombre del oponente que desea ver. Sin dudarlo, Lian introdujo el nombre que había ocupado el primer puesto de la clasificación desde el inicio de la temporada, como una montaña infranqueable. Equipo Kaleidoscope, comunidad de memes. Ver todas las grabaciones de partidas de este jugador de la primera temporada. Se requieren 1000 puntos GP. Confirmar pago. Confirmado. Al instante siguiente, su conciencia se sumergió en un océano de conceptos abstractos y símbolos lógicos. Allí, la guerra no tenía pólvora, solo la autorreplicación y la superposición de pensamientos. Vio cómo la comunidad de memes usaba un virus mental llamado empatía absoluta para desintegrar una civilización individualista desde dentro sin derramar sangre. Durante 10 días enteros, Lian vio todas las partidas del equipo Kaleidoscope decenas de veces sin dormir. Luego, pagó GP para acceder al monstruo de clase S que también se mantenía constantemente entre los 3 primeros. Dr. Kenji, Cluster Prometeo. Vio cómo el hombre llamado Dr. Kenji hizo que su forma de vida basada en silicio devorara un asteroide y, en tan solo 3 días, desarrollara un biomotor capaz de alcanzar la velocidad de la luz. Vio cómo convirtieron a toda una civilización mecánica en alimento para su propia evolución. Transcurrieron otros 10 días. Cuando Lian finalmente se recuperó del aluvión de datos y del terrible shock, una expresión solemne apareció en su rostro. Por fin comprendió la enorme brecha que lo separaba de los verdaderos líderes. Velocidad, murmuró. La velocidad de expansión. Ya fuera la propagación de ideas por las comunidades meméticas o la voracidad biológica de los enjambres de Prometeo, su velocidad de expansión era exponencial. Su imperio humano, esa pesada, salvaje e invencible máquina de guerra, aún se expandía al nivel más primitivo, arrasando cada palmo de tierra con sangre y acero. Demasiado lento. A este ritmo, para cuando unifique toda la galaxia, quizás ya hayan devorado el universo entero. Tenía que cambiar. Necesitaba una forma más eficiente, e incluso más frenética, de expandirse. Abrió su árbol tecnológico, observando la zona que aún permanecía en gran parte gris. Su mirada finalmente se posó en esa peligrosa opción adicional que había estado evitando deliberadamente. Bonificación por riesgo. Se introduce la variable distorsión. Efecto. Tu civilización podrá viajar a velocidades superiores a la de la luz en la disformidad. Sin embargo, también estará sujeta perpetuamente a la erosión omnipresente de la disformidad. La habilidad sobrenatural única de la civilización, la energía psíquica, ya no será fácil de usar. El peligro de usar la energía psíquica aumenta exponencialmente en este entorno. Simultáneamente, según la plantilla de configuración enviada, el subespacio introducirá automáticamente un nuevo concepto de riesgo. Dios. Advertencia. Esta elección es irreversible. Una vez activada, tu civilización no podrá volver atrás. ¿Estás seguro? ¿Sí o no? Lo sé. Lian sonrió con calma. Luego, extendió la mano y pulsó suavemente el botón sí sobre la advertencia roja brillante. Bonificación de riesgo influencia subespacial, activada. El coeficiente de bonificación total actual de tu civilización ha aumentado a X1, 5. Se ha generado el suplemento de prerequisitos y el paquete de expansión relacionado con la configuración de riesgo. Resumen de datos generado. La declaración se ejecutará automáticamente en breve. Masacre, corrupción, depravación, cambio, destrucción.
Abrazad a las masas miserables, contemplad el caos. Tras hacer todo esto, Lian dirigió su mirada al proyecto que tanto había anhelado. Aquel proyecto de creación de dioses, que representaba todas las esperanzas para el futuro de su civilización. Observó los 55.000 puntos restantes de origen de la civilización y el proyecto Primarca, que requería 200.000 puntos para desbloquearse, y guardó un largo silencio. Dinero, insuficiente. Demasiado poco. Dirigió la mirada a la rama descendente del proyecto Primarca. Proyecto Astartes. Origen de la civilización requerido. 50.000 puntos. Requisito previo. Poseer al menos una plantilla genética de Primarca. Como era de esperar, dijo Lian, mirando la fila de requisitos en rojo brillante y sonriendo con amargura. Sin plantillas, no hay producción en masa. Es un círculo vicioso. Un callejón sin salida que desesperaría a cualquier jugador normal. Pero Lian no era un jugador normal. Era un jugador del siglo XXI. Comprendía una verdad simple mejor que nadie en el mundo. ¿Qué hacer si no puedes vencer al jefe? La respuesta es nunca rendirse. Es aprovechar el fallo. Respiró hondo. Luego, envió una solicitud al Cerebro Supremo que heló la sangre a todos sus oponentes de rango B e incluso de rango A, quienes lo observaban en secreto a través del ojo de la verdad. Proyecto solicitado. Desensamblar modularmente y desbloquear el proyecto Primarca. Motivo de la solicitud. Actualmente carezco de los recursos para crear 20 primarcas completos a la vez. Tengo el conocimiento suficiente para construir primero su cuna. Proyecto de desmontaje solicitado. Laboratorio genético. Mejora, desbloquea el entorno estéril y el equipo bioquímico necesarios para la creación de primarcas, fuente requerida. 30.000 puntos. Conocimiento del espacio de guerra. Principiante, desbloquea la base teórica para la extracción estable de energía disforme para la creación de dioses, puntos de origen requeridos. 20.000. Y, León hizo una pausa. Un brillo enloquecido brilló en sus ojos. Solicito invertir mis 5.000 puntos restantes de origen de civilización en la construcción inicial de 20 platos de cultivo de primarcas. Además, solicito añadir un segmento narrativo completamente nuevo a mi proyecto Primarca. Este segmento se titula, Pérdida y Recuperación. Bienvenidos de nuevo, todos. La voz autoritaria del ordenador central resonó simultáneamente en los oídos de los 1000 concursantes supervivientes. Enhorabuena por avanzar con éxito a la segunda temporada, la Era de los Héroes. A partir de esta temporada, las reglas de la competición se actualizarán de la siguiente manera. Nueva regla 1. Duelo de gloria. En las batallas JCJ, ambos jugadores pueden acordar apuestas antes del combate. Las apuestas pueden ser origen de la civilización, puntos de creación del oráculo o incluso una tecnología desbloqueada. Nueva regla 2. Eventos mundiales. El ordenador central desatará periódicamente un desastre de magnitud mundial simultáneo en los universos de simulación de todos los concursantes. Esto pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias de cada civilización. Madre mía. Nuevas reglas. Interrogación de apertura. Duelo de gloria. Esto es prácticamente jugarse la vida. ¡Qué emocionante! Interrogación de apertura. Evento mundial. Estamos perdidos. Esas civilizaciones especializadas van a tener serios problemas. El chat estalló al instante debido a estas dos nuevas y explosivas reglas. Lian entrecerró los ojos al leerlas. Comprendió el propósito del cambio en el formato de la competición de inmediato. Era evidente que el sistema central se estaba acelerando. Ya no se conformaba con la evolución gradual de las civilizaciones. Ahora quería ver enfrentamientos más intensos, decisiones más extremas y un futuro más impredecible. Ahora, continuó la voz del sistema central, la primera ronda de deducción narrativa de la temporada 2 Era de los Héroes comienza oficialmente. Subtema. El nacimiento de los gigantes. Prueba. Cuando los soldados convencionales ya no pueden hacer frente a una amenaza más poderosa, ¿cómo creará tu civilización supersoldados o unidades heroicas que trasciendan a los mortales? ¿Y cuál será el precio? Comienza la deducción. Imperio humano, Terra, Himalaya sagrado, fábrica de genes. Perspectiva en primera persona. Emperador. Se encontraba ante un colosal mapa estelar holográfico. Sobre él se extendía la Vía Láctea entera, marcada con decenas de miles de colonias perdidas, otrora parte de la edad de oro de la humanidad. Ha llegado el momento, dijo el emperador, contemplando la brillante extensión estrellada con una autoridad innegable. La gran expedición debe comenzar.
Reuniré a toda la humanidad perdida en el seno del imperio. Llevaré la luz de la razón a cada rincón de la galaxia. Tras él, Malcardo y el general Kane, el general forjador, se inclinaban. Mi señor, dijo Malcardo con tono preocupado, nuestra fuerza actual es insuficiente para sostener una expedición tan grandiosa. Nuestros guerreros del trueno, aunque poderosos, están genéticamente predispuestos a ser incapaces de realizar viajes interestelares de larga distancia. Sus mentes son demasiado inestables para adaptarse a los impredecibles campos de batalla alienígenas. Son un martillo de guerra capaz de partir la nuez de Terra. Pero no son un bisturí capaz de operar en toda la galaxia. Lo sé, asintió el emperador. Por lo tanto se volvió hacia sus dos compañeros de mayor confianza, necesito un nuevo bisturí. Un bisturí más estable, más eficiente y más perfecto. Extendió la mano. Ante él, un plano de incontables cadenas genéticas complejas y modelos biológicos emergió lentamente. Era lo que Lian había desbloqueado durante la temporada baja con 50.000 puntos de origen de la civilización, Proyecto Astartes. Cambio de escena. Imperio humano, Terra, Colmena Nordmerida, nivel inferior. Punto de vista principal. Ekton, un huérfano de 12 años. Ekton estaba acurrucado en un rincón de un barrio marginal formado por contenedores de carga oxidados. Con su cuerpo delgado, protegía con fuerza el pan negro mohoso, medio comido, que sostenía entre sus brazos. Era su único alimento del día. A su alrededor había miles de otros huérfanos, con la misma cautela en los ojos. Eran los huérfanos de la guerra. Eran el polvo más insignificante bajo los cimientos de este vasto imperio en ascenso. Justo entonces, una serie de pasos sordos resonaron al final del callejón. Todos los huérfanos que se peleaban por restos de comida enmudecieron al instante. Alzaron la vista y vieron una figura que jamás olvidarían. Un guerrero del trueno, ataviado con una armadura de poder negra como el azabache, tan imponente como un dios. Permanecía inmóvil en la entrada del callejón. Su fría visera roja recorrió con la mirada a cada una de las frágiles figuras presentes. Como si seleccionara al ganado más fuerte, finalmente, su mirada se posó en Ekton, un chico de cuerpo delgado pero con ojos llenos de una terquedad indomable. Extendió un dedo de acero, más grueso que el muslo de Ekton, y lo apuntó hacia él. Tú, la voz del guerrero del trueno sonó como el raspado del metal. Has sido elegido. La escena cambió de nuevo. Ekton y decenas de miles de otros adolescentes elegidos de toda Terra fueron llevados a un lugar que jamás habían imaginado. Sobre las nubes del Himalaya, en un magnífico taller genético. Allí, serían sometidos a una brutal selección llamada la prueba. Tendrían que escalar a pie hasta la cima del mundo en medio de una ventisca de 50 grados bajo cero. Tendrían que librar sangrientas batallas con las armas más primitivas en una arena repleta de monstruos genéticos. Tendrían que luchar contra sus miedos más profundos en un laberinto mental virtual. Tasa de mortalidad del 99%. Al final, menos de 1000 de los adolescentes más fuertes, resistentes y afortunados emergieron de la montaña de cadáveres y el mar de sangre. Ekton era uno de ellos. Él y sus 999 compañeros se encontraban dentro de un vasto quirófano repleto de frío instrumental médico. Ante ellos se alzaba un sacerdote técnico con una túnica roja y el emperador, de porte divino. Enhorabuena, muchachos, la voz del emperador denotaba, por primera vez, un atisbo de calidez. Habéis demostrado ser dignos de convertiros en mis ángeles de la muerte. Ahora, hizo una pausa. Aceptad vuestra ascensión. El sacerdote técnico pulsó un botón. Una fría mesa de operaciones se elevó tras Ekton. Respiró hondo y se recostó con calma sobre ella. Lo que le aguardaba era una transformación mucho más dolorosa y peligrosa que cualquier prueba anterior. Y estaba completamente preparado. Aunque esta era solo la primera de 19 cirugías de transformación, Ekton yacía sobre la fría mesa de operaciones. Percibía el penetrante olor a desinfectante mezclado con aceite de máquina, un hedor a óxido y muerte que se le metía por cada poro. Oía el leve zumbido de varios instrumentos mecánicos que no comprendía, como incontables insectos metálicos revoloteando en sus oídos. Sentía los fríos grilletes metálicos que le sujetaban firmemente las manos y los pies a los extremos de la mesa, duros y carentes de calor. Quiso girar la cabeza para mirar a su alrededor, pero no podía. Su cabeza también estaba fijada con firmeza por un dispositivo metálico semicircular, y lo único que veía era la enorme luz del quirófano, blanca y cegadora, como un sol frío y sin vida. Candidato número 9527.
Una voz fría, procesada electrónicamente, resonó en su oído, sin entonación alguna. Signos vitales estables, estado mental estable, pureza genética del 99,8%. Cumple con el estándar de la primera etapa del ritual de ascensión, aprobado para la segunda cirugía de implante cardíaco. Hector no comprendía el significado de esas palabras. Solo sabía que la modificación que afectaría su vida y su muerte estaba a punto de comenzar. Pronto. Un sacerdote técnico, vestido con una túnica roja y una máscara metálica que le cubría el rostro, se acercó a él con una enorme jeringa verde pálida llena de anestesia. Relájate, niño. La voz del sacerdote técnico era igual de fría, como una máquina que simulaba el lenguaje humano. Pronto, todo habrá terminado. Clavó la gruesa aguja en el cuello de Hector. El líquido frío se inyectó en sus venas, la conciencia de Hector comenzó a desvanecerse, el mundo ante sus ojos empezó a girar, estirarse y distorsionarse, y finalmente cayó en una oscuridad infinita. Fuera de la escena simulada. Está empezando. Por fin está empezando. Cirugía de modificación de marines espaciales. No puedo creer que esté viendo esto en mi vida. Me pregunto cómo lo hará León. Espero que lo haga bien. El chat en vivo estaba lleno de emoción y expectación. En la cabina de comentaristas, el rostro de Lina reflejaba preocupación. Profesor Eli, preguntó ella en voz baja, ¿es alta la tasa de éxito de esta cirugía? El profesor Eli miró la pantalla, guardó silencio un instante y luego negó lentamente con la cabeza. No es alta. Todo lo contrario, es extremadamente baja. Según los datos presentados por el concursante Liang, la tasa de mortalidad de esta primera cirugía de implante de segundo corazón es tan alta como. Y hizo una pausa y, con un tono extremadamente seco, pronunció la escalofriante cifra que heló la sangre de todos. 70%. En la pantalla. Hector sintió como si estuviera teniendo un sueño muy largo. En el sueño, regresaba a aquel barrio marginal lleno de hedor y hambre. Le pareció oír a su madre, fallecida hacía mucho tiempo, tarareando una nana que había olvidado. Pero justo entonces, un dolor violento, como si le desgarraran el pecho, lo sacó bruscamente del sueño. ¡Ay! Abrió los ojos de golpe. Entonces lo vio. Vio cómo le abrían el pecho a la fuerza con un enorme expansor metálico, dejando al descubierto los órganos internos, aún palpitantes, cálidos y de un rojo brillante. Un sacerdote técnico cortaba con cuidado algo dentro de su cavidad torácica con una herramienta similar a un bisturí que crepitaba con electricidad. ¿La anestesia se ha pasado? El último pensamiento consciente cruzó la mente de Hector. Entonces, un dolor interminable, capaz de enloquecer a cualquier mortal, lo inundó como una avalancha. Alarma. Alarma. El paciente número 9527 presenta signos de shock neurológico inminente. Frecuencia cardíaca superior a 300. Presión arterial disparada. Actividad anormal en la corteza cerebral. Una alarma estridente resonó en el quirófano. Aumenten la dosis de analgésicos. Inyecten adrenalina. Estabilicen su ritmo cardíaco. Los sacerdotes técnicos llevaron a cabo la reanimación metódicamente, sin mostrar pánico en sus rostros, como si ya estuvieran acostumbrados a tales situaciones. Fuera del quirófano, el emperador y Macardo observaban en silencio a través del cristal de observación. Otro al borde del colapso, suspiró Macardo en voz baja. Mi señor, ¿de verdad debemos recurrir a métodos tan crueles? Aunque solo fuera administrarles más anestesia. ¿Crueles? Preguntó el emperador, mirando la diminuta figura que se retorcía violentamente de dolor en la mesa de operaciones. No había compasión en sus ojos, solo un profundo cansancio que trascendía el tiempo. Macardo, dime, ¿a qué clase de enemigo nos enfrentamos? No esperó respuesta, sino que respondió él mismo. Es un universo oscuro que se alimenta de dolor y respira desesperación. Nos enfrentamos a una existencia capaz de manipular miles de millones de almas en un planeta. Un alienígena que puede arrastrar a toda la galaxia a un festín eterno. El emperador se giró, con los ojos llameantes de oro fijos en su amigo más antiguo. Ante semejante enemigo, ¿crees que la mera fuerza es suficiente? No, Macardo, ni mucho menos. Las armas que necesito no solo deben poseer el poder de destrozar estrellas, sino también la inquebrantable voluntad de afrontar el dolor mismo. Deben ser una nueva especie capaz de ver el dolor como gloria, la desesperación como una prueba y la muerte como salvación. Y esta cirugía es el primer paso para forjarlas. Temple. Solo aquellos aceros que puedan resistir la tentación de fundirse en el crisol del dolor son dignos de llevar mi marca. Entonces, en mi nombre.
Ve y conquista el futuro de la humanidad. En esa escena, la conciencia de Ekton se hundió y flotó en un abismo de dolor sin fin. Sintió que iba a morir. Pero entonces, lo sintió. Un objeto frío, duro y metálico se implantó en su ya abultada cavidad torácica. Entonces. ¡Pum! Un poderoso latido, como un tambor de guerra, resonó en sus oídos. Inmediatamente después, un poder cálido llenó todo su cuerpo. La sangre, cargada de potentes nutrientes y estimulantes, bombeada desde el nuevo corazón, fluyó instantáneamente por todo su cuerpo. Su cuerpo, al borde del colapso por el dolor insoportable, comenzó a recuperarse a una velocidad asombrosa, como tierra reseca que recibe la lluvia. El dolor persistía, pero ya no era insoportable. Había sobrevivido. La cirugía había sido un éxito. Ekton abrió lentamente los ojos. Miró la luz del quirófano, aún pálida, sobre él, sintiendo los dos corazones latiendo con fuerza de diferentes frecuencias dentro de su pecho. En ese instante, lo comprendió. Desde ese momento, el huérfano de la ciudad colmena había muerto. Y un ser que ya no era puramente humano despertaba lentamente dentro de su cuerpo maltrecho. Ekton despertó con un dolor insoportable. Un dolor indescriptible, como si le hubieran desgarrado el pecho y le estuvieran arrollando una barra de hierro al rojo vivo en su interior. Instintivamente intentó acurrucarse, gritar. Pero no pudo. Unos fríos grilletes metálicos le sujetaban las extremidades con firmeza, y un tubo de respiración le había penetrado la garganta, obligándolo a emitir solo sonidos roncos e ininteligibles. Solo podía mirar con desesperación la pálida luz del quirófano sobre él, soportando aquella ola de agonía sin fin. Durante un tiempo indeterminado. El dolor agonizante finalmente retrocedió como la marea. En su lugar, surgió una extraña sensación, completamente nueva, una que jamás había experimentado. Pumi Pumi podía oír claramente el latido familiar de su propio corazón en el pecho. Pero junto a ese sonido, había otro, más constante, más fuerte y más frío. Pumi Pumi Pumi, dos corazones. Dentro de su cuerpo, una sinfonía de vida resonaba a diferentes frecuencias. Una corriente cálida y potente emanó del nuevo corazón, fluyendo instantáneamente por sus extremidades y huesos. Su cuerpo, al borde del colapso por un dolor insoportable, comenzó a recuperarse a una velocidad increíble, como tierra reseca recibiendo la lluvia. Fuera de la escena simulada. Éxito. El candidato número 9527 se ha fusionado con éxito con el segundo corazón. Sobrevivió. En la cabina de comentaristas, Lina observó cómo los signos vitales se estabilizaban gradualmente en la pantalla y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sus palmas ya estaban empapadas de sudor frío. Sobrevivió. Ang la miró con una extraña lástima en el rostro. No, niña. Lo entiendes al revés. Para la gran mayoría de ellos, sobrevivir fue solo el comienzo de esta pesadilla. En la pantalla, Ekton y menos de 300 chicos que también habían sobrevivido fueron retirados de la mesa de operaciones. Pronto, los llevaron a una enorme sala de recuperación blanca impoluta. Allí pasarían las cruciales 72 horas de observación. Por primera vez, Ekton tuvo la oportunidad de observar con detenimiento a sus futuros hermanos. Eran como él, de 12 o 13 años. Pero sus ojos hacía tiempo que habían perdido la inocencia de sus iguales. Solo les quedaba un entumecimiento y una resistencia adquirida tras haber presenciado montañas de cadáveres y mares de sangre. Oye. Un chico que yacía a su lado, con una horrible cicatriz en la cara, le habló. ¿Cómo te llamas? Ekton. Me llamo Tariq. El chico de la cicatriz sonrió, dejando ver una dentadura blanca y brillante. ¿Qué tal estuvo? Fatal, respondió Ekton con sinceridad. Ja. Lo sabía. Rió Tariq. Casi pensé que me iban a torturar hasta la muerte. Pero ¿y? Hizo una pausa, sintiendo la oleada de poder que lo invadía. Sus ojos brillaban de emoción. Esto es jodidamente increíble. Pero, claro, no todos tenían tanta suerte. Justo entonces y en un rincón de la sala de recuperación, un adolescente al que le estaban monitorizando sus datos fisiológicos empezó a convulsionar violentamente. Su piel adquirió un tono azul violáceo antinatural. Una gran cantidad de espuma blanca comenzó a brotar de su boca. Alarma. Alarma. La alarma volvió a sonar con fuerza. El candidato número 8109 ha sufrido una reacción aguda de rechazo de tejido sobrenatural. Frecuencia cardíaca 0. Signos vitales ausentes. 2 sacerdotes técnicos con túnicas rojas se abalanzaron sobre él de inmediato. No intentaron reanimarlo.
Simplemente extrajeron con calma un vial de valioso material genético de la nuca del adolescente fallecido utilizando un instrumento especial. Luego, los dos sacerdotes técnicos negaron con la cabeza con serenidad. Fracaso. Desháganse de él. Asintieron. Arrastraron el cuerpo del adolescente, como si fuera una bolsa de desechos médicos comunes, y lo arrojaron al conducto de reciclaje de biomasa, donde una peligrosa luz roja parpadeaba en una esquina. Ekton, Tariq y todos los adolescentes supervivientes observaron la escena en silencio. Sus rostros eran inexpresivos. Porque sabían que ese era su destino. O se fortalecían, o servían de alimento para que otros se fortalecieran. El período de observación de 72 horas terminó rápidamente. 280 supervivientes permanecieron. No tuvieron descanso antes de ser enviados de vuelta a la fría mesa de operaciones. Comienza la segunda fase del ritual de ascensión. Implantación de tejido de fortalecimiento óseo. La tercera fase se llevará a cabo simultáneamente. Implantación de pulmones múltiples. Esta vez, lo que les esperaba era un dolor mucho más aterrador que antes. Era un dolor extremo, como si cada hueso de su cuerpo hubiera sido destrozado, pulverizado y luego mezclado con cerámica fundida para ser refundido. Ekton sintió que su cuerpo crecía sin control. Sus huesos emitían un crujido desgarrador. En apenas unas horas, su altura se había transformado de la de un niño normal a la de un gigante de más de 2 metros. Y justo antes de que este crecimiento salvaje lo hiciera estallar, el tercer pulmón que acababan de implantarle en la cavidad torácica comenzó a funcionar. Absorbió con avidez el oxígeno del aire cargado de una solución nutritiva altamente concentrada y analgésicos. Le brindó un atisbo crucial de esperanza a su cuerpo, que sufría una transformación drástica y estaba al borde de la asfixia. Nadie sabía cuánto tiempo había transcurrido. Cuando Ekton despertó de su interminable agonía, se encontró, junto con los menos de 200 supervivientes restantes, encerrados en una habitación metálica completamente sellada. La habitación estaba vacía, sumida únicamente en la oscuridad y el frío. En la única pared visible, una cuenta regresiva roja avanzaba lentamente. 10. 9. 8. ¿Qué es esto?, preguntó Tariq con voz ronca. Él también había crecido hasta superar los 2 metros de altura, lo que hacía que su voz fuera áspera, como papel de lija. Y su pregunta y nadie podía responderle ahora. Porque en el instante en que la cuenta regresiva llegó a 0, resonó un leve siseo. Podían sentir claramente cómo todo el aire de la habitación sellada era succionado instantáneamente. Asfixia. La asfixia extrema que causaría la muerte cerebral a cualquier mortal en 30 segundos. Llegó tan repentina e inesperadamente. Asfixia. La asfixia extrema había llegado, suficiente para causar la muerte cerebral a cualquier mortal en 30 segundos. Ekton sentía sus pulmones arder como brasas, abrasándole el pecho. Su corazón, ahora fortalecido, latía con fuerza, intentando exprimir hasta la última gota de oxígeno de su sangre ya casi vacía, pero en vano. La oscuridad se extendía como una marea desde el rabillo del ojo. Su cerebro gritaba de agonía por la extrema falta de oxígeno, y su cuerpo comenzó a convulsionar incontrolablemente. Como todos los demás adolescentes supervivientes, estaba preso del miedo primigenio a la muerte. Algunos golpeaban frenéticamente con los puños la fría pared de aleación hasta que se les rompían los nudillos y se les destrozaba la carne. Otros se arrodillaban en el suelo, clavándose las uñas en la garganta, como si intentaran abrirse un agujero para respirar. Otros, en cambio, hacía tiempo que habían renunciado a sus inútiles esfuerzos. Sus cuerpos se desplomaron, sus pupilas se dilataron, la luz de la vida se extinguió rápidamente en sus ojos. Fuera del escenario simulado. La eliminación ha comenzado. Desde la cabina de comentaristas, Hank observó cómo las figuras caían una a una, hablando con un tono frío e inexpresivo. Aquellos que carezcan de fuerza de voluntad, fuerza física o incluso mala suerte, serán eliminados sin piedad en esta prueba aparentemente sencilla. Esto, y los labios de Lina temblaron ligeramente. Esto es demasiado cruel. ¿Por qué no usar un método de entrenamiento de simulación más suave? ¿Cruel? Ang la miró y negó con la cabeza. No, niña. Esto es eficiencia. Añadió. Lina, debes entender que no hay simuladores en un campo de batalla real. Cuando tu nave de guerra sufre una brecha y la cabina se despresuriza instantáneamente, solo tienes unos segundos para activar tus habilidades. Este tipo de memoria muscular solo se puede forjar bajo la amenaza de una muerte real.
En la pantalla, la conciencia de Ekton comenzó a desvanecerse. Le pareció ver de nuevo aquel tugurio pestilente y hambriento, y el rostro de su madre, muerta hacía mucho tiempo. ¿Iba a morir? ¿Morir allí como un pez fuera del agua? No. No quiero morir. La voluntad de sobrevivir, como un rayo, atravesó su conciencia, que estaba a punto de ser engullida por la oscuridad. Su cerebro, al borde de la falta de oxígeno y la muerte, evocó de repente un recuerdo frío y fragmentado. Código del órgano. Pulmones múltiples. Órgano respiratorio involuntario. Método de activación. Conexión de la cuerda neural de la fuerza de voluntad. Nota. Esta es una herramienta. Requiere tu voluntad para que funcione. Fuerza de voluntad y ordenar, y Ekton abandonó toda lucha inútil. Usó el último vestigio de su conciencia para concentrar toda su energía mental en su cavidad torácica. Para sentir, para buscar. El tercer pulmón, recién implantado y desconocido. Lo sintió. Yacía quieto bajo sus dos corazones que latían frenéticamente, como un bebé dormido. Despierta ahí. Rugió Ekton enloquecido en su mente. Despierta, maldito. Respira. Te ordeno que respires. Pero el órgano permaneció inerte. La oscuridad había envuelto por completo su visión, y su conciencia estaba a punto de desvanecerse. Se acabó y, justo antes de rendirse del todo, su cerebro, capaz de funcionar como una supercomputadora, le mostró otra información que había ignorado. Advertencia. Los pulmones múltiples no reciben aire a través del tracto respiratorio. Mecanismo de funcionamiento. Se abre a través del esfínter torácico y esfínter y se abre y Ekton parecía aferrarse a su último recurso. Concentró toda su fuerza de voluntad, ya tan débil como una vela al viento, en su pecho. Sentir es músculo nuevo y desconocido. Lo sintió. Entonces, con todas sus fuerzas, dio la orden más simple y a la vez más difícil. Abre. Al segundo siguiente. SSSI. Un sonido extremadamente débil y apagado provino de su pecho. Un hilo de aire, tenue pero increíblemente precioso, se precipitó a través de la abertura que acababa de crear a la fuerza, hacia su tercer pulmón, ya reseco. Luego, se transformó en el oxígeno más puro, fluyendo hacia su cerebro agonizante. La oscuridad retrocedió, la luz regresó. Ekton jadeó en busca de aire. Observó los cadáveres de sus compañeros a su alrededor, sin aliento alguno. Miró a los supervivientes, tan miserables como él, pero que también habían aprendido a respirar con el pecho. Por primera vez, su corazón recién renacido sintió una extraña e inexplicable perplejidad ante su identidad inhumana. ¿Qué somos? ¿Somos los ángeles de la muerte del emperador? ¿O simplemente un grupo de monstruos más estables que los guerreros del trueno? Pero esta perplejidad fue rápidamente reemplazada por una poderosa sensación que brotaba de lo más profundo de su ser. Este poder que ya no necesitaba implorar la compasión de nadie y quizás, convertirse en un monstruo no era tan malo después de todo.